Hoy la idea es hablar un poco sobre el tercer Beis Hamikdash, el tercer templo de Jerusalén. Pero para eso vamos a empezar a hacer un resumen general de todos los santuarios. Y vamos a empezar con el tema de que, en principio, Hashem, Dios, ordenó a Moisés y a los Yudim en el desierto que construyeran un santuario y les dio las especificaciones cómo debe ser ese santuario. Todos los santuarios posteriores, tanto los distintos Mishkanim como los Bate Hamikdash, tienen un modelo básico. Como dice el Rambam, que tiene que haber 3 niveles. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, tiene que haber un patio, digamos, un hatzer, que es como un patio, alrededor del templo, y después tiene que estar el eijal, que es la construcción donde está el templo, que eso incluye tipo un hall, un kodesh, el santuario, y después el kodesh HaKodashim, como se llama normalmente, santo santuario. Todos tenían lo mismo, en eso todos eran iguales. Tanto el Mishkan, los distintos Mishkanim, como los Bate Hamikdash, los templos de Jerusalén. Pero vamos a empezar por el comienzo. Mishkan, santuario que los Yudim hicieron en el desierto. El Mishkan se construyó 5 veces, tuvo 5 modelos distintos, no modelos distintos, sino 5 construcciones. En total, todos los santuarios, incluyendo los Mishkanim y los Bate Hamikdash, tuvieron un periodo de 1309 años. 410 el primer Bate Hamikdash, el primer templo, 420 el segundo, y los distintos números, como vamos a decir, de los distintos Mishkanim, santuarios móviles o a veces era fijo, en total duraron 1309 años. Vamos a empezar por el Mishkan del desierto, el santuario del desierto. Tenía un patio que medía 50 metros por 25 metros, o sea, 1.250 metros cuadrados. Y el santuario en sí, que estaba dentro de ese patio, medía 75 metros cuadrados, porque tenía 15 metros de largo por 5 metros de ancho. El valor, es un dato interesante nomás. El valor era se usó alrededor de 1.300 kilos de oro para construirlo. Porque está escrito que eran casi 30 kikar de oro. Un kikar del Kodesh son 45 kilos de oro. Por lo tanto, si hacemos la suma, da 1.300. Y al valor del oro que hoy está más o menos 55 o 56 mil dólares el kilo, estamos hablando de casi alrededor de 70 millones de dólares costaría hoy, digamos, hacer el Mishkan. El Mishkan del Midbar estuvo 39 años yendo por el desierto. Y la propiedad que era móvil, desarmable y armable, como sabemos. Después que los Yudim entraron a Israel, a la tierra de Israel, entonces ahí construyeron el Mishkan en Gilgal durante 14 años. ¿Por qué 14 años? Porque esos 14 años llevó el tiempo de conquista y división de la tierra de Israel con Yoshua y Elazar, a Cohen. En ese Mishkan había una propiedad que no estaba el Aarón Abrit, no estaba el arca. ¿Por qué? Porque el arca iba con ellos a las guerras. Por lo tanto, no estaba dentro del Mishkan. Después de esos 14 años, se construyó un Mishkan en la ciudad de Shiloh, que duró 369 años. Ese Mishkan la época de Mishkan de ese santuario, fue a lo largo de todos los jueces, los Shoftim, hasta Elí y Shmuel Anabí, que estuvieron en esa época. Tiene una propiedad.
Era una construcción de piedra fija ya, no era móvil ni desarmable. Y tenía dos nombres, Bet Hashem, la casa de Dios, y Oel, también se llamaba carpa. ¿Por qué se llamaba carpa? Porque no tenía un techo construido de material, sino que eran los mismos techos que tenía el santuario del desierto, de telas y de cuero, era ese mismo. Este Mishkan duró, como dije antes, 369 años hasta que se destruyó. ¿Cuándo se destruyó? Cuando el final de la época de Elí, ya estaba el profeta Shmuel, los judíos hicieron una guerra contra los plishtim, los filisteos, y se llevaron como siempre, el Aarón Abrit, el arca, para la guerra. Pero los filisteos capturaron el arca, y ahí también murieron en esa guerra los dos hijos de Elí. Cuando Elí se enteró, falleció por el dolor que eso le causó. No tanto por los hijos como porque el arca fue capturada. A partir de ahí dejó de existir el Mishkan Shiloh. En el Mishkan Shiloh es la famosa historia de Hannah, que fue a pedir para tener un hijo, que era Shmuel Anabí. Después ese Mishkan pasó a Nov y a Gibón, dos ciudades. En Nov estuvo 13 años. Tampoco estaba el arca, porque el arca la habían capturado los Plishim. Y después estuvo en Gibón. Gibón es la ciudad donde Yeshua paró el sol, como dice Shemesh be Gibón Dom, Beyareach Emekamal. Sí. Y ahí estuvo durante 44 años. Tampoco estaba el Aarón ahí, porque si bien los Plishtim, los filisteos, devolvieron el Aarón, quedó en la casa de cierta persona por un tiempo largo, hasta que David Amelech después, el rey David, lo recuperó. Entonces, estos son los 5 Mishkanim que existieron. Los 5 santuarios móviles o fijos que existieron antes de construir el Bet HaMikdash. Uno en el desierto, ese mismo después estuvo en Gilgal, 14 años, después se construyó uno de piedra, ya de materiales, en Shiloh, después 13 años en Gibón, otra vez el Mishkan móvil, y después 44, en Nov, y después 44 años en Gibón, que también era el mismo Mishkan. A partir de ahí, David Amelech, el rey David, decidió construir un Bet HaMikdash, un templo fijo, ya que sea eterno. O esa es la idea, por lo menos. Para eso, David Amelech no lo construyó al final, porque Hashem le dijo, vos tenés las manos ensangrentadas, porque él hizo muchas guerras, muchas conquistas de los pueblos alrededor, y por lo tanto, Hashem le dijo, vos no vas a construir el Bet HaMikdash, tu hijo lo va a construir. Lo único que sí, le dio, a través del profeta Natán, le dio todo el plano, cómo tiene que ser el Bet HaMikdash. Y esto está descrito en Sefer Melachim, ahí está descrito cómo tenía que ser, cómo es el primer Bet HaMikdash. Lo que sí hizo David Amelech, acopió los materiales necesarios para construir el Bet HaMikdash. Ese acopio incluía miles y miles de kilos de oro, cobre, plata, obviamente piedras y maderas y todo lo necesario para la construcción. O sea, cosa que no haga falta nada para que se pueda construir ese templo, el primer Bet HaMikdash, el primer templo en Jerusalén. Su hijo Shlomo fue el que lo construyó finalmente, como está extraído en Sefer Melachim, se inauguró. Lo único que no tenía ese templo era un Ezrat Nashim, un patio de mujeres, como vamos a ver más adelante. Sí tenía una Azara, un patio donde estaba el Mizbeach, que estaba el altar para las ofrendas. Y también tenía un Ulam, y tenía un Kodesh y un Kosher Kodashim, tenía el hall de entrada y tenía el santuario y el santo santuario. Y ahí sí ya estaba el Aarón Abrit, o sea, los utensilios que se usaron
el primer Beit HaMikdash eran los mismos que hizo Moshe Rabbeinu en el desierto. De ahí pasamos al segundo Beit HaMikdash. El primer Beit HaMikdash duró 410 años, fue destruido por Nabucodonosor. Antes de que se destruya, tenemos que decir que el rey Yoshiyahu agarró, como él sabía que ya se venía la destrucción del templo, ya los profetas, Hashem a través de los profetas había advertido que se iba a destruir el Beit HaMikdash. Entonces, 50 años antes, más o menos, así dice el Tanaj, 50 años antes de la destrucción del Beit HaMikdash, ordenó a los Leviim que escondan el arca sagrada en túneles o en lugares ocultos bajo el Beit HaMikdash, bajo el templo. Esos túneles fueron construidos originalmente por Shlomo HaMelech, porque Shlomo HaMelech también vio con Ruach HaKodesh que el Beit HaMikdash se iba a destruir, entonces construyó esos lugares para ocultar el arca ahí. Como dice el Rebbe, que el arca realmente es que Shlomo HaMelech construyó dos santuarios equivalentes, uno arriba, en la superficie, y otro en lo profundo de la tierra. O sea que construyó dos lugares para el arca, uno en la superficie a la vista y otro oculto abajo. Por eso la santidad del lugar sigue existiendo, porque el arca está abajo, en su lugar que Shlomo HaMelech construyó en caso de que se destruya el templo de la superficie. Segundo Beit HaMikdash. Después de 70 años de exilio en Babilonia, Ezra y Nehemia construyeron el segundo templo de Jerusalén. Este segundo templo tuvo 2 épocas. En total duró 420 años. Y tuvo 2 épocas. Primero voy a decir que en el segundo templo faltaban 5 elementos que no estaban en el primero. El arca, que quedó oculto en su lugar. Los Urim y Tumim, que era un escrito en un pergamino que iba dentro del Hoshen, dentro del pectoral del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, con el cual se le podía hacer preguntas a ese Hoshen, y ese Hoshen, ese pectoral que tenía las 12 piedras preciosas con los nombres de las tribus, tenía todas las letras del Aleph-Bet, iluminaban esas letras cuando se le preguntaban y daba la respuesta a la pregunta que se le hacía. No se le podía preguntar cualquier cosa, era solamente para preguntar cosas que tenían que ver, inherentes a todo el pueblo judío. Por ejemplo, si ir a la guerra con un pueblo X o no ir a la guerra, o a quién, o cosas por el estilo, pero no cosas simples. ¿Qué número vas a ir en la lotería, por ejemplo? Tampoco estaba la presencia divina en la misma forma que estaba en el primer templo. Si bien había presencia divina, porque si no, por eso no se puede entrar no se podía entrar al santo santuario, tampoco en el segundo templo, pero la presencia divina del primer templo, el Tanya explica al final de los últimos capítulos del Likutei Amarim, de la primera parte del Tanya, explica ahí cuál es la diferencia entre la presencia divina del primer templo a la presencia divina del segundo templo. No vamos a explayarnos en eso, pero vamos a decir resumidamente que la presencia divina del primer templo venía directamente del mundo de Atzilut, que es un mundo superior, muy elevado, y la presencia divina del segundo templo venía de un mundo más bajo. Por lo tanto, no era una presencia divina tan evidente o tan fuerte, por decirlo de alguna forma, como la primera. Tampoco había ya más profecía. Los últimos profetas vivieron la primera etapa de la construcción del segundo templo y ellos indicaron ciertas cosas como había en el primer templo para saber dónde tiene que estar el altar y otras cosas. Y tampoco el fuego del primer Beit HaMikdash, el fuego estaba sobre el altar, sobre el Mizbeach. Está escrito que el fuego que bajaba del cielo y consumía las ofrendas en el primer templo tenía la forma de un león de fuego. En el segundo templo tenía la forma
de un perro o de un lobo. También había un fuego, pero no era ya tan intenso como en el primer templo. Unos 100 años antes, bueno, en el interín ocurrió el hecho que fue conquistado por los greco-sirios, con Antíoco y todo el maíz de Hanukkah, como los Hashmonaim volvieron a recuperar el templo y reinaugurarlo. Eso fue unos 200 años antes que se destruya. 100 años más o menos, 102 para ser exactos, gobernaron los Hashmonaim, los descendientes de los Hashmonaim, de los macabeos, y los últimos 102 años reinaron, se consideraban descendientes de los macabeos, pero no eran descendientes de macabeos, eran descendientes de Ordus o Herodes, que él, 102 años antes de la destrucción del templo, él refaccionó el templo totalmente, lo hizo totalmente nuevo. El pueblo judío estaba bajo dominio romano, pero él igual refaccionó el templo sin permiso, hasta tal punto que el Talmud dice que el que no vio el templo de la belleza del templo de Ordus, de Herodes, no vio una construcción linda nunca. Era un templo muy, muy lindo. Ese templo, como dijimos, duró 420 años hasta que fue destruido por los romanos. Ahora vamos a ver algunas cosas. ¿Cómo estaba más o menos construido ese templo? ¿De dónde sacaron vamos, en el primer Betamigdash, el primer templo, Hashem le dio los planos a David Amelech, al rey David, a través del profeta Natán. Pero el segundo templo, ¿de dónde sacaron? Hay una profecía de Yehezkel o Ezequiel que Hashem le hizo un paseo virtual. Ya existía la virtualidad en esa época. Un paseo virtual por Jerusalén y el tercer templo. Y está descrito en los capítulos, creo, si no me equivoco, 40 y pico, 45, 44, por ahí, cómo tiene que ser el tercer templo. Ahí Hashem le demostró cómo tiene que ser el tercer templo. Hay cosas que no están claras. Hay cosas que están claras y hay cosas que no están claras cómo tiene que ser el tercer templo. De hecho, el segundo Betamigdash se basó en cosas que tenía el primer Betamigdash y en cosas que va a tener, que están descritas en Yehezkel, en Ezequiel, cómo va a ser el tercer Betamigdash. Hicieron una combinación de esos dos, del primero y el tercer templo, y así fue construido el segundo templo. El templo estaba emplazado en lo que se llama Har Habayit, la explanada del Betamigdash, que era una explanada donde la gente entraba y ahí al templo no se podía entrar, o sea, la parte principal del templo no se podía entrar, o ya al Har Habayit no se podía entrar con zapatos, por ejemplo, o con un bastón o cosas por el estilo. Entonces había un lugar que Herodes lo construyó, que estaba cubierto con columnas, como una basílica más o menos, donde ahí la gente se descalzaba y hacía sus negocios también, ahí me imagino, entre ellos. Pero la explanada del Betamigdash, sin contar ese agregado que hizo Ordus, que no se consideró Kadosh, esa parte, no se consideró santa como toda la demás explanada del templo. La explanada del templo tenía 500 amot por 500 amot, o sea, 250 metros por 250 metros. Y el templo estaba ubicado no en el centro, sino más corrido hacia un rincón. ¿Cuál es la diferencia entre el tercer templo, que se va a construir Bezrat Hashem pronto, y el segundo templo? Como dije antes, Hashem le hizo un recorrido virtual por el tercer Betamigdash a Yehezkel, a Ezequiel, y está descrito en Ezequiel cómo tiene que ser. Más o menos, después vamos a ver ahora enseguida acá tenemos
una imagen de cómo más o menos va a tener que ser. No se sabe exactamente. Ahora, la pregunta es la siguiente. Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que si bien va a tener las mismas condiciones del segundo y el primer templo, que tiene que haber un hacher, o sea, un patio, y tiene que haber un ulam, un ejal, un santuario donde adentro de ese santuario está el ulam, que es un hall, y está el kodesh, que es el santuario, y el kodesh HaKodashim, que es el santo santuario. En eso no cambia nada. En los detalles hay muchas diferencias entre el tercer templo y los templos anteriores. Primero, la explanada del templo. La explanada del templo está escrito que va a tener 3.000 amot, 3.000 codos por 3.000 codos, o sea, 1.500 metros por 1.500 metros. Estamos hablando de 1,5 kilómetros por 1,5 kilómetros. Gigante. Ahí vemos cómo va a ser más o menos, ¿sí?, de acuerdo a la profecía de Hezkel, cómo va a ser el modelo del tercer Beit HaMikdash. Podemos ver ahí que hay el Arabait, y después, ya pasó el Arabait, antes lo vimos. Acá ya sería la Azara, ya sería el patio, ya estamos adentro del Beit HaMikdash en sí. El Beit HaMikdash va a ser todo de a 100 amot por 100 amot, o sea, 50 metros, todo va a tener esas medidas. En el tercer templo, el Ezrat Nashim va a estar alrededor de todo el templo. Como vemos acá, todo alrededor. Después vemos la muralla. La muralla del templo, vemos ahí, va a ser muy alta, muy ancha, 3 metros de ancho que va a tener. Arriba se va a poder caminar, no solo se va a poder caminar, sino que arriba va a haber muchas cámaras o habitaciones, llámenlo como quieran, donde van a servir para distintas cosas, como en el segundo templo, que había una habitación donde se hacía el Lechem Panim, había otra habitación donde se hacían la ropa de los Kohanim, había otra habitación donde se salaban los cueros, se curtían los cueros, otra habitación donde se le lavaban las vísceras de los animales, etc. Van a servir para distintos trabajos que se van a hacer en el Beit HaMikdash. Vamos a ver ahora los portones, la diferencia de los portones. En el segundo Beit HaMikdash, los portones tenían 10 metros de alto por 5 metros de ancho. Acá van a tener portones muchísimos más altos. El portón va a tener 25 metros de alto, que es, si lo comparamos con una persona, va a ser impresionante, como un edificio de 9 pisos, más o menos, para que tengamos una idea. La altura de los portones va a ser esa, ¿sí? Y a los costados de los portones va a haber como unas palmeras, no reales, sino como de oro, como adorno. Después va a haber también, así como en el segundo Beit HaMikdash había 4 cámaras en el Ezrat Nashim, donde una era la cámara de los Nezirim, otra era la cámara de las maderas, la otra era la cámara de los aceites y los vinos. Ahora lo que es el Ulam va a ser de las mismas medidas que tenía el segundo templo. 100 codos por 100 codos por 100 codos. O sea, 50 metros por 50 por 50 de alto. Así va a ser igual, eso va a ser igual que en el segundo templo. Ahora, ¿cómo se va a construir el tercer Beit HaMikdash? Hay dos shitot, dos opiniones. Rambam dice que es un libro de leyes, de la Jot. Dice claramente que hay una mitzvah de construir Beit HaMikdash, que nosotros tenemos que construir Beit HaMikdash. Los seres humanos tenemos que construir Beit HaMikdash. Entonces, de acuerdo al Rambam, lo van a construir los humanos. Otra opinión es que el Beit HaMikdash va a bajar del cielo ya construido. ¿De qué quedamos? La Rambam, que es halajá, dice que tiene que ser construido por el ser humano, por los hombres. Hay Midrash que dice que va a bajar del cielo. La opinión del Rebbe es que va a ser una combinación
desde que el Bet HaMikdash va a bajar del cielo incompleto, con algunos detalles que van a faltar. Entre ellos, por ejemplo, los portones. Los portones los vamos a poner nosotros y con eso se termina la construcción, porque si uno construye una casa sin puertas, sin portones, falta todo, porque cualquiera puede entrar. Está el portón, lo que hace que la casa esté completa. Entonces nosotros vamos a completarlo. Ahora, ¿dónde se va a construir exactamente el Bet HaMikdash? Principalmente, ¿sí? Hoy, en el espacio que hay en el monte del templo, hay 2 mezquitas. Muchos dicen, en la mezquita que está, la que se conoce, la más grande, que está en la mitad detrás del Kotel HaMaraví, digamos, ahí hay una piedra fundamental, Ebn Ashtia se llama. Entonces, muchos dicen que ahí estaba el Aarón sobre esa piedra. Por lo tanto, ahí va a ser el Kodesh HaKodashim, el Santo Santuario. Otros dicen que no, que la piedra Ebn Ashtia, ahí estaba apoyado el Mizbeach, el altar externo. Por lo tanto, si el altar va a estar ahí, el Bet HaMikdash va a estar en otro corrido un poco. Para terminar, quiero decir que hay, como dijimos antes, hay 3 niveles de Kedusha, de santidad. Primero tenemos el Mizbeach, el altar externo, ¿sí? Después tenemos el Kodesh, donde estaba ahí el altar del incienso y la mesa y la menorá. Y después tenemos el Kodesh HaKodashim, donde estaba el Arnabrit. Y esas 3 cosas también están representadas en el ser humano. El Aarón Abrit, el Kodesh HaKodashim, es el intelecto de la persona, que es lo que maneja todo. El Kodesh, que había menorá, shulchan, y el altar estaba el candelabro, la mesa y el altar del incienso, representa las 3 emociones principales, que son Gesed, bondad, Gburá, rigidez, y Tiferet, que son, las otras se ramifican de ahí. Y el nivel del Mizbeach HaChitzon, de la Zará, donde estaba el altar externo, representa el maíz, la acción, porque ahí se hacían las ofrendas, era una acción. Esos 3 niveles que están en el Bet HaMikdash están en nuestro propio Bet HaMikdash interno que cada uno tiene, y son los que acabo de decir. Hasta acá lo que tengo que decir, que pronto podamos ver todas estas cosas, el Bet HaMikdash Ashlishi, no tengamos que estar haciendo cursos para ver cómo va a ser, cómo no va a ser, lo vamos a ver con los propios ojos y vamos a poder tener a Moshiach con nosotros y al Rebbe con nosotros pronto en nuestros días.